Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este es el podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín y hoy vamos a estar hablando del tono de voz y la credibilidad. Una reflexión que voy a hacer trabajando ahorita últimamente con muchas personas y muchos ejecutivos de alto nivel para que puedan proyectar credibilidad en sus presentaciones y tiene mucho que ver el tono de voz. Te recuerdo que este podcast lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, lo puedes ver en YouTube. Y te pido de favor que lo compartas con más gente que creas que le puede interesar. Comencemos pues con el tema del tono de voz. Hay diferentes factores que determinan el tono de voz de las personas. Uno es la respiración, que es básica en muchísimos aspectos, desde la meditación, para hacer ejercicio, para estar centrado. La respiración es la que puede ser mágica en cualquier factor para determinar credibilidad. Muchísimas personas no respiran cuando hablan y por eso los cantantes de ópera tienen como un estómago más fuerte porque logran respirar desde el estómago y poder tener ese alcance de la voz que tienen. En las personas que cantan, la respiración es un ejercicio que suelen hacer constantemente para que les permita llegar a los tonos que quieren alcanzar. También en los diálogos de una persona, cuando la gente no respira, puede influir en los siguientes dos factores. Que el tono de voz no tenga una proyección, que la gente sienta como una voz muy suave, no poderosa, que esté como muy plana. Y adicionalmente a que se arrastren las palabras, porque como no respiran suficiente, muchísimas personas terminan sus frases como sin pronunciarlas correctamente porque les falta el aire. El aire en el tono de voz tiene que ver porque cuando no estás centrado y no respiras y no te centras, entonces el tono de voz, o sea, esa respiración que sube del esófago, del estómago hacia lo que expresas, ese es una forma de darle fuerza. Te voy a poner un ejemplo para no confundirte. Las personas que, respiran nasalmente, que no respiran del estómago, sino respiran como muy, nada más de aquí para acá. Muchas veces esa voz como que no proyecta. Ahorita yo estoy exagerando, pero estoy respirando como desde la garganta y otras personas que respiran desde acá y su voz se oye como muy nasal. Es la voz que luego suena muy aguda. No importa el tono de voz que puedas tener, puedes proyectar esa autoridad y esa credibilidad siempre y cuando logres respirar desde el estómago. Que logres estar centrado. He puesto este ejercicio muchísimas veces con todos los profesionales, no solo para que proyecten esta presencia ejecutiva, sino para que puedan tener esta entonación. Entonces, el ejercicio es, y si quieres más detalles, lo tengo en mis cursos que están virtuales en mi página web, en el de presencia ejecutiva. Ahí explico todos estos con más detalles, pero la idea es que pongas tus pies bien plantados en el piso, que endereces muy bien todo tu espalda, tus omóplatos derechos, no entumir los hombros, y que la quijada esté suelta. Y vas a respirar del estómago. En esta respiración, el aire va a fluir con mucho mayor fuerza. Y entre palabra y palabra o entre frase y frase, que puedas también tener más respiraciones para que puedas inclusive ir más despacio, hacer pausas y poder hacer énfasis en algunas palabras que en otras y que no se sienta un discurso plano. Insisto, si quieres más detalles de este ejercicio de la postura, puedes meterte a mi curso de presencia ejecutiva digital que está en mi página web. En esta respiración del tono de voz, la modulación es bien importante. Cuando la gente no fluye, por ejemplo, yo pongo mucho esta analogía que hay políticos que cuando dan discursos no les enseñan correctamente cómo coordinar esta entonación, el tono de voz, con las manos, porque no están centrados y entonces se dispara o se desconecta su mensaje de su tono de voz, de su mente, de lo que está fluyendo. Cuando tú logras estar centrado, permite que hagas una concentración mágica de poder agarrar este centro para respirar y para acordarte en qué momentos tienes que hacer pausa. La mente es importante en el tono de voz porque si no tienes presente tus pensamientos, si estás atorado en el futuro, como que te estás adelantando porque ya sabes lo que tienes que decir, que es cuando yo digo que yo hablo muy rápido, cuando me emociono, cuando las emociones están fluyendo, no solo no respiré, se vuelve atropellado mi mensaje y a veces el tono de voz se pierde. Como puedes hablar demasiado fuerte, como puedes hablar demasiado quedito.
Y cuando pongo el ejercicio de la postura, que muchas personas piensan que para que estés centrado y que tengas autoridad te tienes que ver como duro. Y entonces se entumen. Y esto que entiesa y la quijada tiesa hace que no articule correctamente las palabras. En el tono de voz tiene que ver cómo modulamos las palabras con una quijada suelta. Te pongo otro ejemplo. Alguna vez conocí a una persona que al apretar los labios y respirar desde aquí, la voz, te fijas, sale muy aguda. Seguramente te estás riendo de la voz que salió. Pero tiene mucho que ver porque conocí, no una, un par de personas que eso les sucedía porque no modulaban correctamente. De hecho, una de estas personas, siempre cuento este ejemplo, habla mejor inglés, o su tono de voz, perdón, suena mejor en inglés que en español, porque en español, como está tan acostumbrada a hablar en español, pues no articula correctamente y aprieta los labios y entonces la voz no tiene un espacio por donde salir. Pero cuando habla inglés, pues exagera para que se entienda su inglés y ahí salen mejor las palabras. El tono de voz se proyecta mejor cuando exageramos al hablar. Y cuando digo exagerar es tratar de decir la palabra completa en todas sus sílabas. Insisto, porque en ocasiones el tono de voz se pierde cuando arrastramos la última frase de ciertas palabras. Cuando sabemos que es un término conocido. Los ejercicios profesionales. O sea, asumo que ejercicios profesionales se debió de haber entendido y la arrastro. Y entonces mi tono de voz no conecta con las demás personas. Haz este ejercicio. Analiza en qué situaciones los conceptos que estás compartiendo, como ya sabes que son conocidos, los avientas sin realmente darles y honrarles el espacio de articular las sílabas como debe de ser, para que entonces la voz los pueda proyectar. La gente conecta mucho más cuando está claro, cuando entiendes no solo la palabra, te llega a esa entonación. Y en esa entonación vienen los alzas y las bajas para que no sea monótono tu diálogo, tu frase, tu discurso. Cualquier cosa que quieras entregar es tu responsabilidad de que otros lo entiendan. Entonces el tono de voz es un factor determinante en la presencia ejecutiva, en la credibilidad y autoridad y en el liderazgo de las personas. Ahorita estoy acompañando a una persona porque va a hacer una toma de protesta y que en ese sentido estamos buscando que exagere ese tono de voz, que exagere en ciertas frases, que exagere en ciertas palabras para darle mayor énfasis. Y cuando le metemos emocionalidad a esa respiración, es decir, si mi mente se concentra en el presente y digo, ¿qué siento cuando voy a hablar de mis programas que impactan el desarrollo de las personas? Siento emoción, porque ese impacto quiero que lo tengan otros. Y ahí es en donde entono de repente o pongo la emocionalidad de por qué me apasiona cierto tema o por qué creo que es importante. Y luego hacer pausas tiene que ver con la respiración. La respiración para el tono de voz es importante, porque si no hacemos pausa para que a la gente le baje el concepto, que le caiga el 20, que lo inyectes de alguna forma para que lo pueda apersonar. Yo digo apersonar por la palabra embody. Me gusta poner esa palabra porque si no lo apersono, se vuelve tan en automático cualquier discurso de cualquier persona, va tan rápido y no tiene las entonaciones que no me llega. Es como si tuviera una barrera invisible y no me llegó. Y tú pudiste tratar de haber entregado un mensaje muy claramente, muy contundente, pero si no te aseguras que tienes el tono de voz correcto, que estás haciendo las pausas donde debe ser, que estás respirando para no tener prisa. Y lo he comentado en otros podcasts. La prisa, aparte que no es elegante, teniendo prisa no llegas más rápido. Y vas a tener que volver a repetir la explicación de algún concepto cuando lo explicas demasiado rápido. Eso me pasaba muchísimo a mí cuando me emocionaba con un tema, cuando dominaba un tema, quería hablar tan rápido que no procuraba que mi tono de voz no invadiera, que no procuraba frenarme. ¿A qué me refiero? A guardar calma para explicar ciertos conceptos y daba por hecho que la gente lo tenía que entender porque yo lo entendía. Cuando descubrí, mis mensajes se vuelven mucho más poderosos, que esa es la idea de este podcast, que puedas tener mensajes más poderosos, porque tu tono de voz atrae, es como si fuera una serpiente encantadora y atrae a que la gente te ponga atención.
Me buscó recientemente una profesional para apoyar a su board de directores y que pudiéramos lograr que transmitan un mejor mensaje. Hay muchos más factores que vamos a hablar en este impacto de la comunicación. Sin embargo, esta postura y este tono de voz tiene que ver con que luego nos frustramos porque otros no entendieron, porque otros no nos hacen caso, porque las personas, estaba muy claro el mensaje, pero no me aseguré qué impacto tiene la forma en cómo lo transmití. Y en el tono de voz, que la gente te ponga atención, que haya esta energía, que soltemos estas creencias del deber ser o lo que se esperaría de que yo lea algo. Si estás leyendo, también hay que hacer entonaciones. También hay que hacer ciertas pausas. No porque tengo un documento frente a mí, esté obligada a leerlo de corrido. Hay que vivir y honrar cada frase, cada palabra, aunque la estés leyendo. Y hay que exagerar en la pronunciación de ciertas palabras, porque eso permitió a esta persona, que hablando inglés hablaba mejor, tuviera mucho mayor impacto en las juntas a las que iba. Otra persona, que también su tono de voz era muy agudo, le permitió en estas respiraciones y en esta exageración de modular la voz, poder presentar en foros internacionales. Y el tono de voz, cuando la gente se siente atraída a lo que tienes que decir, porque estás impactando con esa energía, es cuando te van a poner atención, no importa lo largo que sea tu mensaje. En el tono de voz es importantísimo que te estés escuchando y que sientas si vas a prisa, si vas hablando demasiado alto y qué postura tienes. Te voy a explicar otra cosa que se me olvidó mencionarte en la postura. Cuando tú estás acostado, cuento mucho este ejemplo, que si estás dormido y te hablan por teléfono, normalmente te dicen, ay, perdón, ¿estabas dormido? Y tú contestas de, no estaba dormido. Porque esta posición horizontal hace que no fluya el aire como debe de fluir y entonces por eso la voz sale toda como entrecortada o apachurrada. Bien importante que sepamos que la postura influye, porque por eso le digo a las personas que cuando alguien está vendiendo algo y está cerrando una negociación importante, una de dos, o están de pie o están sentados erguidos. Porque yo me acuerdo en el medio financiero que ya cuando era viernes y estabas cansado, saturado, los mercados cayéndose y te pones en una posición en donde estás recargado. Y en ese recargado, pues fíjense cómo se proyecta la voz hacia abajo. Pero si yo me enderezo, y levanto la cara, suelto la quijada, mi voz suena diferente. Aunque sean mínimo el impacto de la voz, la gente puede notar cuando estás deprimido al teléfono, cuando estás triste, aun cuando no te esté viendo. Es sumamente importante que esta postura no es nada más para cuando te vea la gente y conectes con esa energía. Es para que tu tono de voz esté fluyendo correctamente. Obviamente funciona mejor cuando estás de pie que cuando estás sentado, pero se puede lograr. Ese tono de voz también se puede lograr cuando uno está de pie. Entonces piensa en qué situaciones prefieres estar modulando mejor. Todas las personas que van a paneles, que están en foros en donde van a tener que comunicar, yo veo las posturas cuando están sentados y hasta como tienen el micrófono, y hay quien, aunque tenga el micrófono lejos, proyecta su voz tanto que se logra entender y escuchar. Pero cuando se nos endereza, se nos apachurran en la silla sentados hacia atrás, recargan el micrófono en el estómago y entonces empiezan a hablar así, pues no proyecta de la misma forma. Y sobre todo cuando no hay respiración, empiezan a dar o a compartir diálogos que están tan flat, tan monótonos, que no le llegan más que a la persona que quizá tengan enfrente o al que realmente entiende el concepto de lo que está explicando. No importa qué estés explicando, es importante que tu audiencia conecte con esa energía en tu tono de voz y que sepa por lo menos que tienes credibilidad en lo que estás diciendo. Para presentar de forma poderosa y para comunicar y transmitir y hacerte seguro de que puedes influir, hay más factores que considerar, como el caso de los podcasts que grabé de lenguaje de poder. El lenguaje tiene que ser asertivo. Como hay otro que tengo de presentaciones de impacto, entonces todos los factores que tienes que considerar para presentar con impacto. En este caso, a los profesionales que he estado apoyando para que hablen en público, tiene mucho que ver la energía, las entonaciones, pero la respiración es sumamente importante en este tono de voz. Así que deja a un lado estas creencias delimitantes de que porque tú tienes una voz muy aguda, ya no puedes proyectar autoridad. Si lo trabajas, por eso los cantantes los entrenan
practican y es un músculo que se genera que hace que la voz proyecte mucho mejor. Entonces, no te limites a pensar, puedes agarrar coaches de voz, puedes ir a tomar clases de canto, puedes buscar a un especialista en que te apoye a hacer estas presentaciones y que puedas practicar y entender cómo este tono de voz se puede generar a través de esta postura, de la respiración del estómago, de la pausa, de modular y exagerar la voz. También a los actores y actrices les enseñan estos ejercicios para que cuando transmitan un mensaje llegue con mucha mayor emocionalidad en ese tono de voz que se necesita. Imagínate un actor representando un personaje que su tono de voz es apagado y plano. Esa emocionalidad tiene que ver con el que puedas también lograr sincronizar esos efectos de la respiración, esas pausas, respirar desde antes, pero respirar del estómago, pero respirar y hacer pausas para volver a agarrar respiración, pero aparte en donde quieras generar un impacto positivo. Si tienes dudas de estos conceptos, búscame, por favor, pero es una herramienta que me parece súper poderosa y por eso hoy decidí compartirla. Porque inclusive a los que nos dedicamos a facilitar, a dar conferencias y cuando te las piden virtual, el tono de voz hace la diferencia. Porque si no tengo esta postura, este tono de voz, voy a perder y más virtualmente mis audiencias. Pero cuando conecto con esta energía, cuando me aseguro que la gente está poniendo atención porque mi tono de voz es el correcto, vas a tener a todo el mundo amarradito del dedo escuchando todo lo que tengas que decir. Haz la práctica, haz la reflexión, ejecuta estos ejercicios para que puedas practicar, moldear estos músculos que se necesitan para que tu tono de voz tenga mucho mayor presencia, mucho mayor autoridad y mucho mayor credibilidad. Gracias como siempre por escuchar mis podcasts, por compartirlos. Suscríbete en mi canal de YouTube o sígueme en Spotify para que te estén llegando todos estos contenidos que van a poder apoyarte a que puedas fortalecer tu presencia ejecutiva.